Bienvenidos a Hablando que uno se entiende. ¿Cómo están ustedes? Hoy tenemos un asunto interesante porque voy a conversar con un economista. Traje un economista para discutir todos estos temas interesantes que están pasando en la República Dominicana. Miren, tengo varias preocupaciones y ustedes saben que he hablado mucho del tema de Venezuela. Caramba. Hice un comentario de esto, pero quiero hablar del tema del escrito, porque yo lo leo, porque yo lo admiro. Yo admiro a un hombre que fue 3 veces presidente de la República. Yo lo admiro. El tema del escrito del presidente Fernández, que habla del dilema de Venezuela, diálogo o violencia. Él habla violencia a los que se oponen al régimen que se robó las elecciones. Diálogo. ¿Cuál es el diálogo que hay que hablar, presidente Fernández, con un grupo de señores que se alzaron con el santo y con la limosna del santo? Se lo llevaron todo, porque no ganaron unas elecciones, se las robaron. Entonces, hay que hablar. Y usted redacta ahí, presidente, de arriba abajo, todo esto histórico y la participación de la República Dominicana, cuando hubo el tranque entre Colombia, Ecuador y Venezuela, aquel abrazo entre el presidente Uribe y el presidente Chávez, aquí con usted como mediador, porque usted es un gran internacionalista. Yo dije que para rescatar la atolladero ese que se llama OEA, que no sirve para nada, necesitaba una gente como usted ahí, que tiene esa visión. Sin embargo, me siento muy decepcionado y tengo que decírselo porque me considero amigo de usted. Tengo que decírselo porque me ha defraudado mucho. Pues yo puedo tener diferencias políticas con usted, que las tengo. Que las tengo. Pero creo que hay cosas que van más para allá de la política. El Estado, eh, las políticas públicas, la democracia. La democracia, presidente. La democracia, presidente Fernández. Hay veces que nosotros, los seres humanos, más allá de la amistad, tenemos que colocarnos del lado correcto de la historia. Y el lado correcto de la historia no está del lado de un grupo que ha oprimido a su país y que se robó unas elecciones. Si usted va a volver a escribir de eso, presidente Fernández, dígamelo para yo no leer más su artículo, porque de verdad cuando yo leo eso y cuando usted apoya a esa gente, a mí eso me cae muy mal. A mí eso me cae muy mal. Yo, yo me siento que lo que yo pensaba de su visión internacional, lo que usted ha hecho como demócrata, porque usted es un demócrata. Entonces, ¿cómo usted le va a dejar de entredicho en un escrito que usted apoya a esa gente? Ya usted tuvo una mala experiencia cuando usted estuvo allá. Cuando se robaron, que nunca han podido demostrar que ganaron las elecciones esas porque no la ganaron. Yo he dicho que en algún momento el chavismo, que no es lo mismo que el madurismo, tuvo un apoyo real. Creo que hasta la primera elección de Maduro tuvo un apoyo real. La segunda la pongo en duda. Y la tercera, definitivamente, que no, pues se lo robó. Y todo esto en el marco de que aquí estaba el presidente electo de verdad de Venezuela, que es Edmundo González. Y usted hace ese escrito. Yo no lo entendí, presidente Fernández. De verdad,
usted mismo supo que su presencia en Venezuela fue un error, presidente. El mismo que lo llevó allá, que creo que fue el presidente Samper, lo dejó a usted con el muerto allá y se mandó. Entonces, ¿qué es esto? Si usted vuelve a escribir apoyando esto, lamentablemente, presidente Fernández, yo lo voy a dejar de leer. Yo lo voy a dejar de leer porque usted es un demócrata, usted cree en la democracia, usted lo ha demostrado que usted es un demócrata, carta cabal. Con equivocaciones, con luces, con sombras, todos hacemos cosas y los que están en el poder hacen otras cosas. A lo mejor usted, que yo le pueda criticar como demócrata, bueno, que usted a lo mejor propició, promovió o empujó o dejó que pasara como quien ve agua pasar del río. Usted, el caso de desbaratar al principal partido de oposición, que era el PRD, y luego con sentencias políticas, usted permitió eso. O lo dejó ver, o lo dejó pasar, para ni siquiera llegar ahí. Pero eso no le quita a usted ser un demócrata. Usted es un demócrata. ¿Cómo usted apoya esto? Y usted dice, y voy a terminar con lo que usted dice en su escrito, presidente. Mire, es con respeto. Usted sabe que se lo tengo y admiración. Usted sabe que se la tengo. Que hemos compartido y hemos conversado temas. Y yo me siento un amigo de usted. Oiga esto. Usted dice, con respecto a todo esto, usted dice, eso por supuesto podría eventualmente conducir a una confrontación sangrienta, la cual es necesario evitar. Usted está hablando de las políticas de Trump, qué piensa el secretario de Estado Marco Rubio y todo esto, lo cual es necesario evitar. Lo contrario sería generar luto, dolor al pueblo venezolano. Pero ¿y qué es lo que están pasando ellos ahora mismo? El luto y dolor, les robaron su democracia. El cual retrocedería décadas para recuperar su estabilidad política democrática, así como su desarrollo y prosperidad. Pero, ¿cuál prosperidad? ¿Cuál política democrática? ¿Y cuál estabilidad? Así como su desarrollo y prosperidad, dijo usted. Entonces dice y recomienda, lo que procede, escuchen esto, que por esto es mi crítica. No vayan a decir que Virgilio, porque es contrario al presidente Fernández. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Esto está por encima de esa vaina. Leonel está por encima de esa vaina. Lo que procede, recomienda usted, presidente, eso escrito, por siguiente, es acoger la petición de los presidentes de Francia y Brasil, Emmanuel Macron y Lula da Silva, de retornar al diálogo y crear las condiciones ineludibles que garanticen a todos los venezolanos una convivencia pacífica, democrática, de bienestar. O sea, con Nicolás ahí. Con el madurismo ahí. No, coño. Habríamos deseado que la República Dominicana, después de haber proclamado la capital de la paz de América Latina en el 2008, sí lo sabemos, y eso fue un buen trabajo suyo, la cumbre del Grupo de Río podíamos desempeñar nuevamente ese rol. O sea, el rol de certificarle al señor Maduro que ganó las malditas elecciones. Cónchole, presidente. Lamentablemente así yo no puedo apoyarle. Volvemos en breve aquí en Hablando que uno se entiende. Yo tengo que terminar, Paola, porque yo tengo una idea, vieja. O sea, yo puedo cortar la idea. De regreso aquí en Hablando que uno se entiende, yo tengo un invitado especial. Un invitado especial porque no obstante nos unen lazos de amistad, familiares, pero no es por eso que él está aquí. Él está aquí porque es un economista brillante de una generación de economistas que estudiaron en diferentes universidades, en la Pucamaima, es una universidad plataforma, luego
don, no voy a decir el nombre hasta que ustedes no sepan, ha tenido una formación en el FMI, Banco Central de Brasil, la Universidad de Columbia, que ahí ha sido especializado en tópicos macrofiscales. Y ustedes ya lo han escuchado, hace escritos frecuentes. Se llama Raúl, como un hermano mío que es economista también. Y yo creo que él siempre lo dice, pero Raúl es su mentor. Bienvenido, Raúl Ovalle, a Hablando que uno se entiende. ¿Cómo tú estás, hermano? Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí. Tú debieras hacer una sección conmigo aquí permanente para yo nutrirme de los datos económicos. Que, Raúl, cuando yo voy a tratar temas económicos, yo hablo con algunos economistas, porque este reto de tener un micrófono todos los días al frente, Raúl, te da una ansiedad de que todo lo que tú vas a decir tiene que tener algún tipo de verificación. Y yo no soy economista. Sabes que no salí economista en mi familia. Raúl es economista, Sara es economista. Yo estudié tantas otras cosas y la única que no estudié fue economía. Pero me apasiona la economía y vivo leyendo pues libros que tengan que ver con la economía, ¿no? Y estoy muy atento a los datos económicos. Entonces yo consulto siempre con grandes amigos que son grandes economistas. Con Andy cuando puedo, con Jaime permanentemente. Jaime es un gran amigo, fue profesor tuyo. Así es. Con Magín Díaz y por supuesto con el hermano Raúl Félix. Raúl, ¿cómo tú estás? Vamos a entrar de una vez en materia. Raúl, el 20 de enero, o sea, ya asume la presidencia de los Estados Unidos el presidente Donald Trump. El presidente Donald Trump, que más allá de hablar, que dice mucho y luego negocia muchas cosas, porque eso es lo que es un negociador, ha establecido ha dado algunas luces de lo que va a hacer económicamente. En el plano actual, la Reserva Federal de los Estados Unidos pues, ha hecho unos ajustes en las tasas de interés, homologado por otros bancos centrales del mundo, incluyendo el de la República Dominicana. Abriendo este panorama, cuéntame un poco cómo vienen estos primeros meses del año. Mira, el padre fundador de la Alemania moderna, Otto von Bismarck, solía decir que la gracia de Dios guarda en su corazón un espacio para los locos, los borrachos y los Estados Unidos de América. Wow. Y yo creo que uno podría incorporar al propio Donald Trump a esa frase porque está recibiendo una economía en Estados Unidos que está creciendo por encima de su tendencia. Una economía que está atravesando un proceso de reducción de la inflación. O sea, que Biden no fue tan malo económicamente. Bueno, podríamos establecer que saliendo del periodo de la pandemia, el tipo de políticas que se adoptaron contribuyeron a que Estados Unidos, dentro de las economías avanzadas, haya sido de las más rápidas en recuperarse y al día de hoy representan casi un 30% del PIB mundial y de las economías desarrolladas es por lejos la que está en mejor forma. Entonces Donald Trump llega a la presidencia con un panorama bastante positivo y va a estar implementando políticas si termina haciendo aquello que ha venido anunciando y esto sin duda va a generar un cambio en esa economía y me gustaría comentarte un poquito cómo podría incluso esto impactar a la República Dominicana. Me interesa muchísimo. Se podría resumir los cambios que está proponiendo Donald Trump en 5 grandes bloques. El primero, aranceles. Él ha dicho que estaría colocándole aranceles y los aranceles no son más que impuestos a las importaciones, a todos sus socios comerciales y también específicamente a China, a México y a Canadá. Ha dicho también que estaría reduciendo impuestos, haría una reforma fiscal, pero donde los impuestos no estarían incrementando, sino bajando. Hay que ver a favor de quién eso. A hogares y empresas. Bueno. Y adicionalmente ha mencionado que estará realizando deportaciones masivas de inmigrantes ilegales. Nosotros tenemos inmigrantes también ilegales en Estados Unidos y eso podría también tener un impacto.
Ha dicho también que estaría implementando un programa de reducción de regulaciones para hacer que la economía sea más competitiva, y esto podría habilitar sectores como el energético, por ejemplo, mayores excavaciones petroleras, en fin. Y finalmente ha dicho que debería intervenir el Poder Ejecutivo en las decisiones de la Reserva Federal que mencionaste al principio. De estas 5 cosas, yo te podría decir que las estimaciones que organismos no partidistas como el Peterson Institute, el Tax Foundation han realizado, dan que a nivel de aranceles son políticas que pueden generar presiones inflacionarias, sobre todo si se considera que casi la mitad de todo lo que importa Estados Unidos son bienes intermedios, es decir, bienes que se ocupan para producir otros bienes. También tenemos que la política de deportación masiva estaría retirando del mercado laboral una buena cantidad de inmigrantes, y eso también podría provocar un aumento de salarios. Bueno, ahí que está podría ser el tecno, utilizando unas palabras del ex ministro de Finanzas de Grecia. Ahí está el tecno-feudalista de Elon Musk. Sí, está sí, por ahí. correcto. Y también, fíjate, aranceles provocarían presiones inflacionarias. Claro. Deportaciones masivas provocarían presiones inflacionarias por el lado de los salarios. Y la reducción de impuestos, que hace que el ingreso disponible de los hogares aumente y que las empresas entonces puedan invertir más todavía, te genera lo que los economistas llaman un choque de demanda, que también genera presiones inflacionarias. Todo esto entonces, ¿con qué se combina? Con que la Reserva Federal entonces posiblemente tendrá que o frenar la reducción de tasas de interés que ya tenía programada, y en caso de que las presiones inflacionarias de estas políticas lleguen a impactar las expectativas de inflación, incluso podrían aumentar las tasas de interés. Entonces, fíjate que todo eso tendría un impacto para Dominicana, porque para nuestro Banco Central le va a resultar cada vez más difícil bajar las tasas de interés de nuestro país, que de por sí en algunos productos financieros están en niveles históricamente altos, porque tenemos el Banco Central, el principal Banco Central del mundo, la Reserva Federal, con tasas elevadas. Todo eso es en el frente de las tasas. Pero en el lado de la actividad económica, cuando se hacen las estimaciones de cómo impactarían la política arancelaria que ha anunciado Trump, se puede calcular reducciones del PIB en Estados Unidos y reducción del empleo. Pero por el lado de la reducción de impuestos, entonces se puede calcular que va a haber un aumento de la economía, del crecimiento. ¿Cuál es el efecto que domina? ¿Cuál será el neto? Lo que se ha calculado es que en el neto la economía americana, bajo esta política, estará creciendo durante la próxima década cerca de un punto porcentual adicional que lo que estaría proyectando a crecer sin esa política. Y esto es algo que beneficia, sobre todo en el corto plazo, a la República Dominicana, sectores como Zona Franca, sectores como el turístico, y las inversiones extranjeras que podrían también llegar aquí. Y si crece en Estados Unidos, aunque ahí hay un problema social, también deberán crecer las remesas. Por otro lado, aunque ahí hay un efecto social de vinculación con la familia dominicana, que en algunos sentidos se dice que se está perdiendo con la diáspora, que no le gusta que le digan así, la comunidad dominicana en el exterior, que vive, por ejemplo, en los Estados Unidos, un poco más de 1.2 millones que viven allá, y dicen que ya las generaciones están perdiendo la vinculación con las familiares en Dominicana, y eso a un término medio puede ir bajando las remesas. Pero eso que tú avisas puede generar también más remesas que otro sector que mantiene la República Dominicana. Raúl, eso es por un lado. Ahora hablemos de disponibilidad del billete, del dinero. Si las tasas de interés están altas, ¿hay disponibilidad de dinero? ¿La gente tiene mucho cuarto? ¿La gente está gastando? ¿Cómo está la disponibilidad del bolsillo del dominicano? ¿Cómo está la disponibilidad del bolsillo en América general? Viendo un plano general, ahora vámonos a la gente de aquí. ¿Tiene cuarto la gente?
cuando uno mira los indicadores agregados macro, y si tomamos el clásico, que es el Producto Interno Bruto, República Dominicana seguramente terminará el 2024, cuando salga el dato, creciendo alrededor del 5%. Eso es en línea con la tendencia. Y seríamos la economía de mayor crecimiento de toda la región. Si excluyo países como Guyana, que están atravesando un proceso particular de boom económico luego del descubrimiento de petróleo allá. Entonces, en realidad, el país no le ha ido mal, le ha ido bastante bien. Sin embargo, cuando uno calcula cómo se derrama ese crecimiento en los diferentes estratos de la sociedad, entonces vamos a notar que en los segmentos de menor ingreso, aquellas familias que reciben mensualmente un ingreso promedio de cerca de 25,000 pesos, sí, aquellas que están recibiendo entre 35 y 50,000 pesos, han visto que el crecimiento de ese ingreso ha sido ligeramente menor. Entonces son aquellos que lo han estado sintiendo más. Y ese ingreso disponible además se vio afectado por un proceso inflacionario, no de este año, del 24 quise decir, porque en el 24 el crecimiento de los precios en realidad estuvo bastante controlado. Pero en el año previo veníamos post pandemia de un proceso de incremento de la inflación. Yo le decía a los políticos que hacían la política de colmado, la política de pulpería, yo la bauticé así, le digo, están utilizando un recurso agotado en el cual ya los sectores económicos lo habían explicado, eso en el 2024, cuando estaban las elecciones. Le decía, está agotado el recurso, debieran implementar otras cosas. Aparte, la República Dominicana ya no es la República Dominicana en que te subieron el plátano, el arroz, la leche, eso no es el sentir. En la República Dominicana todo el mundo tiene un celular, está desarrollado. Es uno de los países con más desarrollo en los últimos años. Que esto no pertenece a ningún gobierno. Tú puedes decirle al presidente Luis Abinader que le ha dado continuidad al crecimiento de la República Dominicana, porque la República Dominicana lleva un crecimiento sostenible en los últimos 30 años, más o menos. Estamos hablando de Balaguer para acá. Para incluir a Balaguer desde el 96 a la fecha serían casi 30 años. Por otro lado, este crecimiento, hay otra situación. El desempleo en la República Dominicana, ¿qué tenemos? ¿Está controlado? ¿Cómo tú lo ves? ¿Realmente se sienten los nuevos empleos creados por el gobierno, que dijo que había solamente en Zona Franca más de 175,000 empleados que había ingresado al sector, a la economía formal? ¿Se siente esto, Raúl? ¿Se siente el desempleo realmente se redujo? Sin duda, post pandemia, República Dominicana ha logrado recuperar todos los empleos perdidos. Wow. El problema ha sido la cicatriz sobre el mercado laboral que dejó la pandemia, y esa cicatriz fue que la proporción de empleo informal es hoy mayor a la que se tenía antes de la pandemia. Okay. Y esto luce que es algo que va a estar afectándonos de manera permanente. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de empleo informal? Pues son personas que no tienen ningún tipo de vinculación con la seguridad social, no están cotizando en todo lo que tiene que ver con pensiones, con riesgo de salud. Al final son un pasivo para la sociedad. Son un potencial pasivo hacia futuro. Claro. Entonces, esa generación de empleo informal ha dominado lo que sería la creación de empleo en los últimos años, con excepciones en algunos sectores, como el que menciona. La Zona Franca es un clásico ejemplo de un sector donde prácticamente el 85%, casi el 90% de su empleo es un empleo formal, y es uno de los sectores, de nuevo, conectando con lo que hablábamos antes de Donald Trump, que va a estar creciendo y con unas perspectivas muy positivas hacia corto y mediano plazo en República Dominicana. Yo he dicho frase y leí esta obra del tecnofeudalismo, de Varoufakis, ¿no? Sí, exactamente, el exministro de Hacienda de Grecia, que estuvo en la crisis, ¿no? Y claro, cuando logró sacar a Grecia del proceso llegó a ser tildada como, parecía una economía, un país de tercer mundo, como nos llaman a nosotros, que ya República Dominicana no se le puede llamar así, creo yo todavía. No, somos una economía de ingreso medio, claro. Desarrollo. Sí, sí. Entonces, yo te hago una pregunta, Raúl. Mira, yo
sin número de veces he hablado sobre lo que ha advertido este tecnofeudal de Elon Musk. Yo le tengo mucha admiración. Y ha hablado Elon de cómo van a ser los próximos 10 años. Nosotros estamos generando empleo, tenemos una economía creciente, pero sin embargo, el reto más grande de la humanidad es la inteligencia artificial y el control de la inteligencia artificial. Entonces, tenemos, y yo le digo a la gente, cuando yo veo estos gremios, y te estoy aquí abarcando muchos temas, pero tú eres un tipo brillante, trabajas rápido con esa mente. Yo le digo a la gente, veo esos gremios como la ADP, hablando de muchísimas reivindicaciones de los años del principio del siglo XX, ¿no entiendes? Entonces yo veo eso y digo, estamos todavía hablando de horas laborales, de cosas, no nos están preparando para el futuro. Cuando se reduzca la cantidad de empleo en el mundo por la inteligencia artificial, el uso de la robótica, que no es un pensamiento mío de 100.000 años, es un pensamiento real, ¿qué va a tener la República Dominicana? Y esto en un todo contra todo. Taiwán es la gran productora de chips del mundo. República Dominicana tendría las condiciones para ser una zona franca de Estados Unidos y para el mundo, productora de chips. Ahora que hay ese conflicto entre Taiwán y China, se pudiera desarrollar con ideas. Eso es un todo con un mangú ahí, pero desvélame estas incógnitas. Mira, eso que planteas es bastante interesante. De hecho, venía leyendo cuando venía para acá el recién hoy publicado informe de riesgos globales del Foro Económico Global. Y uno de los principales riesgos que ellos tienen identificado a 10 años, como he mencionado, es todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial no regulada y las consecuencias potenciales en el futuro del trabajo. Yo creo que las grandes revoluciones tecnológicas, cuando uno parte, por ejemplo, con la invención de la electricidad como un momento icónico y que transformó el mundo, uno se puede dar cuenta que en la transición, sin duda, que se generan pérdidas de empleo, sectores que mueren, otros sectores que nacen, pero se genera un nuevo tipo de empleo, una nueva demanda de capital humano. Y en nuestro caso, en República Dominicana, para aterrizar la pregunta, la clave está justamente en la inversión en el sector educación, en todo lo que tiene que ver con educación. ¿Queremos ser Taiwán? Bueno, el presidente a través del decreto Meta RD 2036, claro, tiene esta meta de que nos volvamos desarrollados en los próximos 12 años. Queremos hacer eso a través, por ejemplo, de fortalecer industria tecnológica. Vamos a necesitar un shock importantísimo en todo lo que tiene que ver con capital humano y educación, donde República Dominicana hoy por hoy permanece como el país del continente americano con los peores niveles de educación. Y según las pruebas PISA, ¿no? Correcto. Y así no vamos a poder avanzar hacia esa aspiración que tenemos y el efecto y el impacto que estas nuevas tecnologías podrían entonces tener serían todavía peores en países con estos retos de educación. Cuando tú compras un robot, Raúl, y con inteligencia artificial, un Tesla Bot, te va a hacer los trabajos que hacía la señora de limpieza de la casa y esa ya hay un empleo menos, pero un Tesla Bot, ¿en cuánto va a salir? $20,000. Bueno, pues calcúlale cuánto tú le pagas, calcula cuánto tú aportas a la seguridad, cuando tú vienes a ver casi es lo mismo, tú dices, pero esta no me coge vacaciones. No me... Y es lo mismo que va a pasar en muchísimos sectores. Y yo le digo al magisterio dominicano, hay que prepararse para la modernidad porque ahora cuando las clases se vuelvan, las aulas se van a volver más pequeñas, con menos gente, y va a haber más gente trabajando educación virtual y más gente trabajando ya la educación a través de la inteligencia artificial y la mecánica de robótica y muchísimas cosas, y hasta el mismo Neuralink, ¿no? que trabaja con estímulos cerebrales. Eso no es un futuro muy lejos, eso es un futuro actual. Pero la gente todavía no lo entiende. Como dicen en el internet, no están preparados para esta conversación. Y critican muchísimo. Yo lo digo porque yo vivo indagando, igual que tú, que le gustan estas cosas. Pero a mí me preocupa algo. Y te voy a hacer preguntas, porque vamos a una pausa, pero te voy a hacer algunas preguntas. Y lo primero es, tenemos tanto crecimiento
Y ese crecimiento no demanda energía, para que me lo conteste después de la pausa. ¿Cómo no? Y oye, mira, tenemos eso. Y si nosotros no empezamos a planificar, porque siento que la planificación de República Dominicana 2034, siento que es un trabajo, un escrito bien estructurado que funciona por inercia. Hablamos ahora de eso un poco cuando volvamos aquí en Hablando y que uno se entiende. Estamos de regreso en Hablando que uno se entiende. Estoy con Raúl Ovalle, economista, talentoso, escribe con frecuencia, va a medios de comunicación. Todo el mundo quiere entrevistarlo. Tengo la ventaja de que es un amigo mío y que me tiene aprecio. Así que siempre accede a venir a los programas donde uno participa. Raúl, crecimiento. Y el crecimiento y la energía eléctrica y el suministro de energía eléctrica no van de la mano. Totalmente. Pues si crecimos promedio un 3 y algo, ¿no? Si vemos todos los años de pandemia, el cuatrenio pasado. ¿Cuánto fue el crecimiento durante la administración del presidente, que pasó 2 años en pandemia? Sí, no, pero en promedio el crecimiento ha sido en torno al 4.7, 4.8. 4. Vamos a ponerle eso. Entonces tú tienes ese crecimiento. Y ese crecimiento no demanda más energía cuando tú construyes más carreteras, más hospitales, más... Sí, crea más hoteles. Por supuesto, o sea, el crecimiento tiene detrás un espejo en la demanda energética, porque todas las industrias, todos los sectores, para poder generar el valor agregado, pues justamente requieren eso que tú mencionas. Entonces, República Dominicana tiene un talón de Aquiles de naturaleza fiscal, que es la recurrencia de casi 30 años de déficits fiscales que hemos generado, pero detrás de esos déficits hay que reconocer la realidad del sector eléctrico dominicano, que es un problema estructural que no hemos tenido todavía la capacidad de resolverlo del todo. Habíamos avanzado bastante, hay que decirlo, y en los últimos años, lamentablemente, esto se ha agravado y nos hemos devuelto a épocas pasadas donde los niveles de subsidio que está requiriendo el sector ya representan cerca de la mitad del déficit fiscal, alrededor de 1.500 millones de dólares. A pesar del gran gerente que es Celso Marrancini, a corto plazo es difícil que pueda generar un impacto que la población pueda notar. Yo estoy convencido de que si las políticas que ha venido implementando y que ha anunciado las continúan en el tiempo, pues vamos a poder ver ciertas mejoras hacia mediano plazo. Pero los requerimientos de inversión que tiene el sector eléctrico para que se puedan notar estos cambios son mayúsculos y tenemos lamentablemente una administración pública con uno de los niveles de inversión pública más baja en la historia de República Dominicana, en la historia moderna. Entonces, por ejemplo, tu compañero de aula, amigo tuyo, colega, brillante, Juan Ariel Jiménez. Dice Juan Ariel, bueno, estamos hablando de apagones financieros. Yo le aclaré que apagones financieros no habían, porque es un término que se utilizó en el 2005 con el gobierno de Leonel Fernández, del PLD. Y era que aquí se pagaba por la capacidad instalada. Bueno, todavía se paga así. No por la energía generada, sino por la instalada. Y ellos, cuando le debían dinero, pues apagaban las plantas. Y él utilizó ese término porque, con lo que anuncia don Celso, sobre lo que tiene que ver con las interrupciones programadas, lo que le llama interrupciones programadas de energía para los sectores que donde se pierde más la distribución de la energía. ¿Te merece algo sobre ese? Mira, y tú hablabas y háblame de la carencia de la energía en la República Dominicana, porque la energía de la República Dominicana está extremadamente cara. Claro, hace falta que la matriz energética se continúe diversificando y moviéndose hacia fuentes que puedan ser incluso hasta más baratas. Tu hermanastro, el querido y admirado, hermano mío. Sí, tu hermano Raúl.
ha hablado. Hermanastro, si fuera hijo de un padrastro mío, dijo, mi papá. Correcto, mi correcto. papá. Tu hermano. tu hermano. Raúl. Hermano de sangre. Se llama Raúl Aníbal Félix Ortiz. Sí, así es. Y yo fíjate me llamo que Virgilio Aníbal Félix. Él ha hablado de conectarnos al grid, a la red de Florida, como una solución de largo plazo en todo lo que tiene que ver con la generación. Durante muchos años. Yo la tomé y la desarrollé en 2 artículos que. Sí, recuerdo muy bien. Y yo creo que valdría la pena repensar ese tema. Pero. Energía a $60. Más allá. El megawatt, lo producimos a $200 el megawatt. Más allá de si una solución de ese tipo es lo que se termina hacia futuro y largo plazo implementando, la realidad es que República Dominicana, si quiere seguir creciendo, y de hecho, si quiere crecer más de lo que actualmente está creciendo, va a necesitar invertir en generación. Y tiene la parte de distribución, que es donde se afectan los hogares, donde lo sienten los dominicanos cada vez que se dan estas interrupciones programadas, pues esa red de distribución tiene que ser modernizada. Se tienen que instalar... 5.000 millones. Se estima entre 3.500 y 5.000 millones. Eso es un monto enorme. Considerable, hermano. Claro. Y entonces cuando uno lo programa hacia 5 o 10 años, pues hay que buscar los recursos. Y ahí conectamos de nuevo con el tema fiscal y la reforma fiscal tan necesaria que, aunque no se está teniendo la discusión ahora, a mí me luce que eso es una discusión que tiene que retomarse cuanto antes. Mira, en este sentido, mira, hay algo que a mí también me llamó la atención. Y es que ahora mismo tú tienes en toda la red un pasivo que tú tienes que arreglarlo. O sea, de 3.500, dice el BDI, ha estimado hasta 5.000, muchísima gente. Bueno, ya vamos a quedar con una cifra intermedia. Pero tú tienes un déficit eléctrico. Un déficit eléctrico que genera 1.500 millones de dólares en pérdidas energéticas, en subsidios energéticos. Ha escrito durante desde que yo empecé a leer, fue hace 10 años, en el 2015, el Banco Interamericano de Desarrollo ha hablado de ese problema, ese pasivo eléctrico que tenemos con subsidios, con pérdidas eléctricas. ¿Cómo vamos a resolver eso? Porque si no podemos pagar, si no podemos arreglar la red de transmisión, se pierde una parte de la red de transmisión y la otra se pierde en la distribución. ¿Cómo vamos a arreglar ese pasivo? Y eso, yo agrego, es algo que también genera una disuasión de inversión extranjera, porque una inversión de alta tecnología, una empresa de alta tecnología que quisiera instalarse lo que decía aquí, yo con los chips, coño. Pero... si tuviésemos el capital humano, pero no tenemos un sistema eléctrico, vamos a decir, moderno, que pueda soportar las demandas de energía que ese tipo de empresas requieren, entonces ese tipo de inversión sencillamente no va a llegar. Por eso es un problema que tiene que ser resuelto y solamente se resuelve con recursos y inversiones cuantiosas. De ahí de nuevo la necesidad de repensar el tema fiscal. Está bien, si no como el tema fiscal, el gobierno lo retiró y eso quedó enganchado ahí, eso no se resolvió nada. Y yo te digo algo, fórmulas creativas para poder captar dinero. Yo dije una fórmula creativa y yo quiero que tú te la juegues. Yo me la jugué. Oye esto, Raúl. Educación. 4%, que es una suma grande, el 4% del PIB. La gente aquí no sabe cuánto cuarto es. Pues eso es mucho dinero, ¿eh? 4% de la educación. Perfecto, ¿verdad? Tenemos ese 4%. Y solamente se ejecuta el 2.8. Pero para tú cubrir eso del presupuesto, ahí hay préstamos, ahí hay cosas que tú dejas de invertir, hay muchísimas cosas. Es dinero caro que tú lo dejas de invertir. Y ahora vamos a hablar de la inversión pública también, que ya tú pasaste unos trazos, pero es importante mirar eso para la sostenibilidad del crecimiento económico de la República Dominicana. Coño, pero... si tú tienes esa situación que yo o sea, ¿cómo le buscamos la vuelta, Raúl? Yo dije,
Pues si nada más estamos ejecutando menos de un 3, vamos a dejarle un 3, vamos a quitarle un 1. Un 1 es un tercio de lo que queríamos buscar en la reforma. Estamos hablando de 75 mil millones de pesos. Y ahí tenemos dinero. ¿Qué te parece esa propuesta? Yo creo que en el marco... Yo tenía un artículo hecho de eso y no me atreví a publicar. Porque me iban a comer los sectores, tú sabes. Mira, en el marco de la discusión de la reforma hay que repensar todos los programas y las leyes que tenemos atadas a presupuesto actualmente, donde algunas, y la educación quizá es la más importante por el monto, tendrán que ser rediseñadas. Se sabe que durante los últimos casi 25 años, desde que esa ley se impuso, se implementó, mejor dicho, República Dominicana casi nunca ha logrado llegar al 4. No, pero el 4 es lejos. Lo que más llegó cuando se intentó hacer todas las escuelas fue en infraestructura. Una vez ya tú lo hiciste, bueno, pues ¿qué tú tienes? Pero el problema es que debería de atarse a resultados. Entonces, ¿cuál ha sido el resultado de esa inversión cuantiosa? Desde que el 4% se ha comenzado a colocar como tal en presupuesto, que si mal no recuerdo fue para 2013 la primera vez que se coloca oficialmente el monto del presupuesto. La realidad es que tenemos los peores estudiantes de la región. Entonces sí, yo pienso que seguramente ahí habrá un espacio para tener mayores recursos, pero no pensemos por un segundo que eso es una solución definitiva. Esto es algo que te ayudaría a corto plazo a tener recursos adicionales. Pero yo debo de decir algo, el gobierno durante la pandemia realizó una emisión de bonos soberanos que fue la mayor de toda la historia. Sí. Fueron cerca de 3.800 millones de dólares en aquel momento. Y emitió más de lo que necesitó. Recuerdo que algunos amigos y colegas me decían, mira, pero que el gobierno no debió. Y yo dije, no, tenían que hacerlo porque en ese momento no teníamos ni siquiera noticias sobre las vacunas. No se sabía qué iba a pasar. No podíamos fuñir todo. Era una forma de tú adquirir un seguro. Sí. Ahora, ¿qué pasa? Una vez concluyó esa etapa, esa crisis que nos tocó sobrellevar, fíjate que mucha de esa plata sobró y hoy en día el gobierno tiene cerca de 2.500 millones de dólares disponibles para el Tesoro, están en la cuenta del Banco Público y la realidad es que no hay que hacer una reforma si se quisieran utilizar esos recursos y en lugar de tenerlo como una plata en un banco, deberíamos de tenerlo en activo líquido, deberíamos de tenerlo entonces en activo productivo, que son inversiones. Entonces, ni siquiera hay que reducir en esas partidas que te estoy comentando. Lo que hay que hacer es ejecutar la plata que ya está disponible. ¿Y qué pasa? Se ha anunciado, se está hablando de la inversión pública baja debido a que no hicimos un proceso fiscal. La inversión, ¿cómo tú inviertes lo que tú necesitas y tú no tienes recursos? O tú lo coges prestado, vamos a suponer, para que la gente que nos escucha, para los que nos ven, entiendan este proceso. Usted gana 10,000 pesos, pero usted tiene que invertir 50,000 pesos. ¿Cómo usted invierte esos 50,000 pesos? Si usted nada más gana 10,000, bueno, pues tú tienes que coger prestado la otra parte y pagarla con los 10 que tú te ganas más los gastos que ya tú tenías. Más o menos es así, para que la gente lo entienda. ¿Cómo invertimos? Y el efecto que eso pueda lograr, porque yo temo que el efecto de inversión pública nos pueda privar a nosotros de muchas cosas que necesitamos, porque simplemente no entendimos la reforma. No la entendimos, o fue muy agresiva, pero no la entendimos, porque seguimos dejando a todo el mundo con muchísimas excepciones que no se le tocaron. ¿Qué piensas tú, Raúl? La inversión pública es fundamental y es muy difícil que un país pueda alcanzar estadios de desarrollo sin que ese capital semilla, si se quiere, del sector público invirtiendo en carreteras, en puentes, bueno, ya vimos lo que fue incluso Punta Catalina en el caso del sector energético. Y con una política asistencialista, una política keynesiana, ¿no? Sí, pero sí quiero precisar algo que es relevante. Yo no creo que se necesita una reforma fiscal para aumentar inversión pública. Y la razón es porque históricamente lo que hemos hecho en República Dominicana ha sido endeudarnos y esa deuda, si pensamos en la hoja de balance de un hogar o de una empresa, la tenemos en el pasivo.
Pero ¿a cambio de qué en el activo? De inversiones. Eso ha sido histórico en nuestro país. Okay. Luego de la pandemia, eso se quiebra. ¿Por qué? Porque la pandemia requirió un incremento considerable del gasto corriente. Dicho de otro modo, la gran parte del déficit fiscal que durante casi 30 años nosotros hemos tenido ha sido para financiar inversión pública. ¿Y por qué eso es importante? Porque la inversión pública genera para una sociedad lo que se llama un beneficio o utilidad intergeneracional hacia largo plazo. Sí. El ingreso fiscal a corto plazo no debería de financiar lo que sería un activo que se va a usar en el tiempo. ¿Qué sí debe de financiarlo? Un pasivo intergeneracional, eso se llama la deuda. Ahora, el problema es que actualmente nos estamos endeudando para pagar no solamente inversión, que está baja, sino gasto corriente. Ahí entra, por ejemplo, el tema del subsidio eléctrico que mencionaste previamente. Claro. Entonces, es como que la composición del gasto público que tenemos actualmente y de nuestro déficit es una que no se puede sostener hacia largo plazo. A corto plazo los inversionistas te lo pueden tolerar, pero eventualmente van a pasar esa factura. Bueno, eso que yo tengo muchas preocupaciones en plano económico, pero yo tengo unas preguntas que la gente buscó y yo dije que iba a entrevistar a don Raúl Ovalle y me dice que si tú no... Esto es enero. Esto es economía popular. Economía para la gente. Estamos en enero. Tú no tienes cuarto, estás fuñido. ¿Qué consejo tú le darías? ¿Qué consejo un economista como tú, qué tú le dirías a la gente que gastó todos los cuartos en noviembre y diciembre, se quedó sin ni uno y está en enero? ¿Qué debe de hacer? Mira, lo primero es reconocer que vamos a estar atravesando en el 2025 un entorno de tasas de interés elevadas. Ay, carajo. Si las tasas de interés van a estar elevadas, entonces habría que reconsiderar ese préstamo que estamos pensando tomar, si de verdad es algo necesario y va a convenir porque las tasas van a estar altas. Entonces yo creo que es muy importante educarnos en términos financieros, organizar las finanzas, crear presupuestos. No hay que ser un financista, no hay que ser un genio. Eso se hace en una hoja de Excel, eso se hace en un papel, con papel y lápiz. ¿Cuáles son sus ingresos? ¿Cuáles son sus gastos? ¿Cuáles son los prioritarios? Y comenzar en ese sentido a reducir y programarse, porque muchas veces el dominicano vive del día a día, pero no solamente por lo que ingresa, porque no se programa para más que el día a día. Entonces yo creo que comenzar a mejorar ese aspecto de la educación financiera de los ciudadanos es algo importante y tratar, como dije, de generar, aunque sea poco. La gente a veces dice, no tengo para ahorrar. Y yo digo, no, es que el ahorro puede ser hasta lo más mínimo, pero es como la dieta. En el momento que tienes la disciplina y lo haces consistente, pasa un año y te das cuenta que aquello que se veía poco, de repente se comienza a convertir en tu patrimonio. Y en un mundo de tasas de interés altas, lo mejor es ahorrar entonces. Entonces hay que buscar la manera, diría yo, o sugeriría yo, de, con las limitaciones que haya, generar estos presupuestos, planificarse más hacia los próximos meses en lugar de los próximos días y buscar la manera de ahorrar, así sea muy poco. Entonces, la gente se mete. Usted es lo economista, tomamos economía popular ya, dejamos la macroeconomía y todas estas cosas. Economía buena, deuda mala. Si yo no tengo cuarto, tengo que endeudarme. ¿Cuál sería una deuda buena, Raúl? La peor de todas es la que no se obtiene por los medios oficiales. O sea, cuando se tiene que ir... Tiene que un prestamista. Claro, cuando te vas donde los prestamistas, eso es un castigo que te puede durar toda la vida. Entonces hay que buscar la manera de evitar eso a toda costa, porque te ata y a tasas que, como se sabe, son dracónicas, ¿no? Entonces yo diría que esas son las peores. ¿Y las buenas? Bueno, aquellas que van a contribuir a financiar lo que no son gastos de consumo. ¿Un carro? Por ejemplo, bueno, pero depende, porque si es una herramienta de trabajo también. Si es una herramienta de trabajo o si es simplemente que quiero tener el gusto de decir que el carro lo voy a cambiar para que sea bonito, es un lujo ya. Entonces aquí vuelvo a la pregunta original de, bueno, ¿qué hacer? Esos lujos, ese gasto corriente, ese me endeudé para irme de vacaciones en un mundo de alta tasa, es caro. Entonces quizás
pensemos en si esas vacaciones vamos a transformarlas en ahorro mejor. Deuda buena. Bueno, si me endeudé para pagar la universidad de mi hija, de mi hijo, la mía propia. Y cuando digo universidad, ni siquiera me refiero al centro, sino a cualquier programa de formación académica que pueda eventualmente yo utilizar y transformar entonces y monetizarlo a través de un trabajo, lo que fuese. Entonces sí, eso podría ser una deuda que genera retorno en el mediano y largo plazo. Raúl, muchos temas que hablar. Creo que hicimos un picadito bonito, interesante. Siempre es interesante hablar contigo. Tengo que entrevistarte más. Tengo más preguntas que hacerte sobre los temas económicos de la República Dominicana. Espero seguir viendo los artículos. Imagino que viene con un artículo nuevo. Ojalá. Y si tú quieres hacer una última, estamos ahora, pleno día, primero día, tú quieres hacer algún tipo de ayuda, decirle a la gente qué cosas nuevas, qué debe hacer en este 2025, brevemente, para que se lo comparta a los que ven este programa. ¿Qué tú le aconsejas a la gente ahora mismo? Aparte de todo, vienen todos estos retos, Donald Trump, todas estas cosas. ¿Qué tú le dirías a la gente? La gente que está esperando. Dieta y ejercicio. Dieta y ejercicio. Mantenerse hidratado y sobre todo cuando hablo de dieta, yo creo que más que nunca es importante que se motive, que esa curiosidad que todos tenemos de aprender cosas nuevas. Fíjate, con toda la pregunta que me vas haciendo me doy cuenta que tiene muchas curiosidades intelectuales diversas. Yo creo que eso es algo que República Dominicana y la ciudadanía debería de dedicarle más tiempo a eso. Eso es una forma interesante de entretenimiento, tratar de nutrir la mente en los temas que a cualquiera le puedan gustar. O sea, si a usted le gusta la historia, pues lea de historia. Si le gustan los deportes, pues lea de la historia de ese deporte. Tú sabes en fin. que nosotros, los opinadores, así como los economistas, tenemos que estar, y los médicos, tenemos que estar leyendo muchísimas cosas para poder estar al día, todo el día. Y este reto que yo tengo de hace 5 años, de estar en el programa de opinión más importante de la República Dominicana, pues me obliga a estar más nutrido de información. Pero recuérdate, tú hablaste de la pizza. Aquí a la gente no le gusta leer, Raúl. Pero eso es un hábito que yo, insisto, debe cultivarse. Venimos de toda una generación, desde la generación de la televisión, ahora la generación de las redes, donde los medios están cambiando la forma en cómo nosotros recibimos y analizamos la información, pero la lectura es algo que no morirá nunca. Y al final, aquellos que sí lean y que profundicen en ese sentido van a siempre tener una ventaja competitiva sobre los que no. Pues los que lean tus artículos que publican con frecuencia. Gracias, Raúl Ovalle, por acompañarme. Muchas gracias, hermano. Estos otros temas económicos lo terminamos aquí y nos vemos en la próxima entrega de aquí de Hablando con ustedes, Hablando que uno se entiende.